Oye, ya está conectado nuestro invitado, pues. Muy está bien. con nosotros Gaspar Rivas, diputado, quien ha estado en los medios de comunicación por varias cosas interesantes que vamos a conversar con él, por supuesto. En forma y fondo, porque claro, en forma y en fondo. Podríamos exacto. discutir la forma, pero quizás vamos a estar de acuerdo con él en el fondo. Interesante pregunta y lo tenemos aquí para conversar. El diputado Gaspar Rivas. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muy buenos días, un gusto, gracias por la invitación, muchas gracias. Saludos para todos. Y bueno, disponible para conversar sobre este tema que está pasando, desgraciadamente, en el Congreso y en el Partido de la Gente. Eso, pues partamos entonces. Ayer usted tuvo palabras bien duras para algunos diputados del Partido de la Gente, luego de que le pusieran esta moción de censura a la diputada Marzán, ¿verdad?, quien era la presidenta de la Comisión de Personas Mayores. Y lo había hecho bastante bien, tenía muy buenas críticas, incluso de personas de derecha, de izquierda, de todos los sectores políticos. Y a usted lo sacaron de ahí, lo sacó el PDG. Y no es la primera vez, está ahí bastante quebrado el partido. Incluso usted dijo que se estaba convirtiendo en lo peor de la política en una verdadera dictadura. Efectivamente. Puedo sumar algo, ¿no? Porque uno entiende que cuando piden la moción de censura es cuando alguien está haciendo mal la pega. Pero acá ni siquiera se evalúa aquello, se está haciendo por una suerte de, uno lo entiende de afuera, venganza. Revanchismo político, venganza mirada corta. ¿Es así? Diputado, lo escuchamos. Les comento grosso modo qué es lo que ocurrió. Bueno, después de la elección, de la fallida elección del diputado Víctor Pino a la mesa, aquellos parlamentarios que no apoyamos su alternativa y que ya sea que algunos, como el diputado Yarzo, la diputada Medina y el diputado independiente Francisco Pulgar, que votaron por Lado Mirosevich, o en el caso mío, que no voté por nadie, pero que no adscribimos a la alternativa de Víctor Pino, fuimos sistemáticamente castigados precisamente por eso, por la jefatura y la subjefatura de bancada, es decir, por la diputada Giovanna Ahumada y por el diputado Víctor Pino, que era además parte interesado o había sido parte interesada en todo esto. Los diputados Medina y Yarzo Pulgar se les retiraron sus comisiones, la diputada Giovanna Ahumada haciendo uso de facultades que tiene por reglamento de la Cámara, les quitó sus comisiones y se puso ella misma como integrante permanente de alguna de las comisiones que tenían estos tres parlamentarios. Y los enviaron a los se nos quedó pegado. tres a la Comisión de Bomberos. Ya. Y expresamente decía un comunicado, y además así lo hicieron ver en los medios de comunicación, eso era una sanción. Ahora bien, el reglamento interno de la bancada del Partido de la Gente establece sanciones por incumplimientos de acuerdos, qué sé yo, pero ninguno que establezca el cambio de comisiones. Es decir, se estaba tomando una facultad administrativa y por arte de magia se convirtió arbitrariamente y de manera autoritaria, se transformó en una sanción de un día para otro. Luego apareció este tema, luego ya con el correr de los días, se supo de que el acuerdo que se había firmado con la derecha para el tema de la presidencia tenía un colgajo, tenía una cola. La cola era que se iban a censurar ciertas comisiones, que eran 13 comisiones, que estaban bajo presidencia de diputados de gobierno, del oficialismo, y para eso se necesitaba el acuerdo de los diputados de la bancada del Partido de la Gente. Es decir, del diputado Yarzo, la diputada Medina, quien habla, el diputado Arroyo, la diputada Giovanna Ahumada, el diputado Víctor Pino, el diputado Enrique Ly y la diputada Gloria Navellán.
Recordemos que el diputado Francisco Pulgar, independiente, fue expulsado a los 2 días después de la bancada, fue expulsado 2 días después de no haber cumplido el acuerdo de votar por Víctor Pino. Y resulta que nosotros, que ya no estábamos, nosotros quiero decir Karen Medina, Rubén Oyarzo y quien habla, que ya teníamos las relaciones cortadas y no estábamos participando en los almuerzos de bancada y por lo tanto no teníamos una relación fluida de información, nos enteramos por la prensa de que se iba a concretar esta cola, este colgajo del acuerdo original por la mesa de la Cámara que había fracasado el 7 de noviembre. ¿Qué ocurrió? En ese momento nosotros nos dimos cuenta que esto era simplemente más que una revancha, era un maniobreo político de la peor calaña. Como no habían podido acceder, la derecha no había podido acceder a ciertas comisiones, a sus presidencias, se aliaba circunstancialmente con una parte del PDG para votar sin motivo alguno las presidencias. Y aquí quiero hacer hincapié en esto, sin motivo alguno, porque por último uno entendiera que hay una mala presidencia, hay un presidente que es arbitrario, que es parcial, que no pone proyectos en tabla, que discrimina a sus colegas por temas ideológicos, que no les deja hablar, que es un verdadero tirano. Pero no se trataba de eso. Y de hecho, en el caso particular de la diputada Carolina Marzán, los propios censuradores reconocieron ese día, ayer y días anteriores, que ella había sido una excelente presidenta. Como yo, el diputado Oyarzo y la diputada Medina dijimos, no cuenten con nosotros para esto, nuestros votos en las comisiones en las que somos parte de la bancada del PDG no se van a prestar para estas censuras. Inmediatamente vinieron las consecuencias. Como a mí no me habían quitado ninguna comisión, porque yo no voté por Vlado Virosevic, sino que no voté por nadie, salí de la sala y no voté por nadie, a mí originalmente no me habían castigado con esto de quitarme comisiones. Entonces yo estaba en 3 comisiones, hasta el día de ayer, que son Cultura, Ciencia y Tecnología, y la Comisión de Adulto Mayor y Discapacidad. Y habiendo yo dicho, cada vez que me lo preguntaban en público o en privado, que yo no me iba a prestar para este maniobreo de 8ª categoría, que no corresponde, porque la política no se construye así, se construye con acuerdo, de forma decente, honorable, correcta, no con este tipo de cosas. Yo dije, no me voy a prestar para esto, y por esa misma razón, el día de ayer en la mañana, a las 10 de la mañana, yo recibí la notificación por parte de la diputada Giovanna Ahumada, que como jefa de bancada, hacía nuevamente uso de su atribución reglamentaria y arbitrariamente, sin preguntarme nada y sin dar razón de por qué, me sacaba de la comisión de adulto mayor y se ponía ella misma de manera permanente. Ahora bien, ella está con licencia y por lo tanto no podía asistir a la sesión de ayer para concretar el voto de censura, porque las censuras por reglamento tienen que ser no por Zoom, sino que tienen que ser presenciales. Perfecto. Entonces ella, además de quitarme la comisión, solo por el hecho de que yo no me presté para su maniobreo político, además mandó al diputado Enrique Lee, que es independiente, parte de la bancada del Partido de la Gente, a que, como ella estaba con licencia y no podía apersonarse, para que fuera él el que votara a favor de la censura. Yo, a pesar de todo esto, estuve presente en la comisión y manifesté mi absoluto y total desacuerdo con esta situación, porque me parece, reitero, de la peor bajeza hacer este tipo de cosas. En primer lugar, estar sacando comisiones, las presidencias de comisiones por secretaría. En segundo lugar, hacerlo con presidentes de comisiones que no tienen ninguna mancha, que no han cometido ninguna irregularidad, a tal punto que se reconoce que se hace exclusivamente por un tema de coteo político y de maniobreo político. Y más encima, cuando un diputado de la bancada dice que no va a participar de esto, porque
considera que es impresentable, ¿qué se hace? Se le quita la comisión, como diciendo, tú eres un obstáculo, bueno, te removemos como obstáculo porque nosotros nuestro maniobreo lo vamos a hacer igual, colocamos a una persona que está de acuerdo con el maniobreo, ya sea ella misma o un reemplazante porque está con licencia, vota a favor de la censura y concreta, consuma este maniobreo. Y a mí me dejaron mirando al lado. ¿Diputado? Y fue en ese contexto que yo emití las declaraciones que emití porque me molestó extremadamente este tipo de situaciones que yo he explicado. Son cosas de la más baja ralea en la política, y estamos hablando de un partido que se vendió, se mostró frente a la ciudadanía en los últimos 12 meses política, como justamente que no iba a hacer este tipo de cosas, y lo primero que hace es prestarse para este tipo de maniobreos políticos de bajísima categoría. Diputado, un par de cosas. Por lo mismo, por este análisis crítico que hace del partido, que parece estar cooptado por gente que está haciendo política de baja densidad, ¿cierto? Usted ve una posibilidad de salir de él, y en segundo término, el Partido de la Gente ha sido uno de los partidos que más militante ha perdido durante este año. Junto con los republicanos. ¿No hay una preocupación también por la gente que se ha decepcionado de este tipo de prácticas, que no han visto nada nuevo, sino una forma de darle una vuelta a las viejas políticas nada más? Sí, yo creo que sí. A ver, en primer lugar, a la primera pregunta, he pensado en retirarme, la verdad es que he pensado, pero si bien yo no puedo descartar nada, la verdad es que uno también piensa y dice, si uno se va, les regala el partido, les regala todo, les entrega en bandeja, porque se rinde, uno se va derrotado, no sale victorioso. De hecho, probablemente ellos, todo lo más que ansíen es operarse de nosotros tres. Estoy hablando del diputado Yarzo, la diputada Medina y quien habla. Ojalá nos fuéramos y les haríamos el trabajo más fácil. Se ahorran tener que echarnos y tener que soportarnos. Pero pues eso mismo uno lo hace sentir que el irse, el renunciar al partido no es la alternativa, sino que hay que dar, al menos hasta donde se pueda, la pelea desde dentro. Y en segundo lugar, la segunda pregunta era, perdón. Claro que no hay coherencia en un partido que usted describe, está cooptado por gente que abraza la vieja política, supuesto. Y la consecuencia de esto es que el partido, junto con el republicano, ha perdido un montón de militantes. Sí, exactamente. Yo no sé exactamente por qué se han ido los militantes. Lo que sí puedo decir es que hay muchos militantes que están en desacuerdo con lo que está ocurriendo, porque ven que se están practicando, generando prácticas de la vieja política, y al mismo tiempo he visto, siendo muy sincero, militantes que digamos, están de acuerdo con lo que está ocurriendo porque se sienten representados, y eso a mí me preocupa porque estoy viendo que el Partido de la Gente está teniendo un giro bastante pronunciado hacia la derecha. Podría ser hacia el otro costado. Recordemos que el Partido de la Gente es un partido que se presentó como de centro, y cualquier pérdida del equilibrio hace romper y desaparecer su esencia. Yo criticaría cualquier giro hacia cualquiera de los dos extremos. Hoy día se trata de la derecha y por desgracia me estoy dando cuenta que lo que yo he visto es que aparentemente, según mi experiencia y lo que he podido ver, el militante del Partido de la Gente en general se siente más proclive, más que hacia el centro, hacia la derecha, la centro derecha, la derecha, como usted le quiera llamar, por sus posturas. Y eso, bueno, no debiese ser. Entonces, diputado, también a uno lo cuestiona si está en un partido de centro o en un partido de centro-derecha, porque yo a lo segundo no entré. Me parece muy interesante lo que usted está planteando. Varias cosas. Primero, yo dije, de fondo podemos estar de acuerdo. Yo concuerdo, aunque usted no lo crea, y seamos de lado bien distintos, yo concuerdo con usted en el sentido de ponerse firme y no querer censurar a alguien que está haciendo bien el trabajo. Me parece justo, me parece de buena práctica. Lo que no me parece de buena práctica
es la forma que usted usa tantas veces. Entonces quiero que entremos en eso. Porque ayer, siendo uno de mis garabatos favoritos, voy a decirlo, y que usted lo haya transformado en adjetivo y calificativo, y además en verbo. Verbo no sustantivo, como dice el joven. No me parece tan malo, me dio bastante risa, pero más allá de eso, las formas no están bien a veces. ¿Usted también considera eso? ¿Que se le pasa la mano de vez en cuando? Desde cuando usa esos epítetos, o cuando también se sale de sus casillas, empuja. Fíjese que esa vez yo incluso también entendí porque usted estaba ofuscado, pero de ahí a entrar en la violencia, algo que debiera manejar, tal vez, no sé. Hace una autocrítica con respecto a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Este tipo de situaciones no deberían darse, evidentemente. Y a mí normalmente yo no ando haciendo eso por la vida. No es la actitud que yo tengo. Los colegas acá en el Congreso saben que yo soy una persona, de hecho, muy tranquila, muy calmada, bastante introvertida, y no reacciono de esa manera normalmente, en lo absoluto. Lo que pasa es cuando ocurren este tipo de cosas, se le da una magnificación enorme. Es como cuando, por ejemplo, se cae un avión. Estadísticamente es más fácil que choque un vehículo en una carretera que se caiga un avión. Claro. Pero cuando se cae un avión, es noticia mundial. Entonces, eso ocurre también. Con usted, usted dice que usted normalmente anda tranquilo. Conmigo ocurre, y no es evidentemente lo que a mí me gusta, pero vayamos también a las situaciones que explicaba yo, porque muchas veces todos somos villanos en una historia mal contada, una historia contada de manera no completa. De esa manera es importante entender el contexto, porque las tragedias sin origen no existen. Claro. No existen las tragedias sin origen. No, todo claro, en ese sentido, en el fondo, por eso yo le decía, más en la forma lo que le criticamos, po. Que se salga tanto de sus casillas. Yo nunca me ha gustado tener que recurrir a ese tipo de situaciones, pero cuando uno está viviendo la situación, cuando uno está viendo cómo le hicieron una maquinada para tratar de voy a usar un chilenismo, de joderse a Carolina Marzán, que había hecho una excelente presidencia, que jamás nunca le había negado la palabra a nadie, que no había presentado nunca un sesgo ideológico, y que para eso lo utilizan a uno, o lo pretenden utilizar, y como no les resulta, lo corren como si uno fuera un mono, como diciendo, córrete porque nos estás estorbando y te vamos a quitar lo que es tuyo, para que nosotros podamos hacer esto que evidentemente es algo cuestionable desde todo el punto de vista, porque no tiene ninguna base. La propia diputada Catalina del Real, que fue la que presentó la moción, lo reconoció. Esto no es un tema personal, no puedo criticar en nada a la diputada Carolina Marzán. Claro. Es más, yo estuve presente, y ella en marzo, ella era la candidata de la derecha para presidir, y que le competía a Carolina Marzán. Y antes de la votación, ella declinó su candidatura y dijo, yo declino mi candidatura y que sea presidenta Carolina. Entonces, desde ese punto de vista, ella misma reconoció que la única razón por la cual estaba haciendo esto era porque ella había contribuido a conformar esa comisión, junto con Carolina Marzán, por supuesto, las dos lo hicieron, la de adulto mayor y de discapacidad, y como ella llevaba 5 años en el Congreso y nunca había sido presidenta de ninguna comisión, correspondía ahora, por una mayoría que se había generado con el PDG, aprovechar esta oportunidad y tener una presidencia. Eso me parece que no es un argumento para censurar a alguien, y menos bajo un concepto de censura, es decir, es una persona que hizo algo malo.
Parece No, una eso es un aprovechamiento justificación, más bien. político. Claro. Y que a uno lo utilicen para eso, le quiten permanentemente una comisión y frente a su cara se lo hagan, evidentemente que uno dice ya basta. Y bueno, uno explota con la manera que tiene de ser. Yo puedo ser muy, de repente, podemos conversar de temas muy elevados, pero, y lo dije en la comisión, utilicé este chilenismo, cuando me sacan los choros del canasto, yo me molesto y utilizo chilenismos que utilizamos todos los días y que no comprendo muchas veces ese terrible delicadeza de piel a veces de no se pueden decir estas cosas. Claro, no se podrán decir estas cosas, no es bueno que se digan, pero tampoco deberían hacerse aquellas cosas que provocan que haya un diputado que tenga que decir esas cosas y que son, reitero, maniobreos políticos de un nivel que no se condice tampoco con la política. Bueno, hablemos de eso, diputado. Pasando por el tema de la forma. En el fondo, ¿qué está pasando con el Partido de la Gente? Preguntamos mucha gente que estamos viendo esto. Porque el Partido de la Gente se define, como usted mencionó, como un partido de centro. No somos ni de izquierda ni de derecha. Sin embargo, en la práctica parlamentaria se nota una cercanía con los republicanos, la entrada de la ultraderecha. De la ultraderecha, no solamente de centro derecha, estamos hablando del partido de la ultraderecha, de los más duros. Entonces, cuando uno ve a la Giovanna Humá como jefa bancada, tomando decisiones que parecen poner el Partido de la Gente más cerca a la ultraderecha, uno pregunta legítimamente, ¿qué está pasando? Cuando se enfrentaron a la votación para el presidente de la Cámara, se divide literalmente. Entonces hay los que apoyan a Calisto y hay los que apoyan a Vladimir Osovich. Entonces hay dos almas en el PDG. Está funcionando como dos bancadas paralelas. ¿Existe dentro del partido algún diálogo entre esos grupos para tener una posición de consenso? Yo creo que hoy día la bancada del Partido de la Gente, la bancada está quebrada, totalmente partida. Hay dos grupos, uno que se está yendo con la derecha, incluso a posiciones muy extremas, otro que pretende conservar el centro. Yo quiero ser muy claro, hablo en lo personal, yo no voy a pactar ni con uno ni con otro. Para mí hay que mantener el equilibrio de lo que se le planteó, o sea, o mantener la forma de lo que se le planteó a la gente, que es ni izquierda ni derecha, sino que prioridades ciudadanas. Y desgraciadamente estoy viendo eso, que hay un sector que está siendo apoyado a través de las redes por un importante grupo de la militancia que se está llevando el partido hacia los sectores más de derecha. Casualmente planificado, porque eso pasa en redes sociales. Muchas veces usted sabe que en redes sociales hay granjas de bot, uno puede comprar seguidores y puede articular acciones. ¿Para usted esto es casual o algo más articulado? Lo de los militantes o las redes sociales. Lo del giro a la derecha y del apoyo que tienen esos movimientos o esas acciones o esas posiciones en redes sociales. No, yo creo que eso puede ser, no, yo creo sinceramente, no creo que sea una cosa articulada. Yo creo que el militante del Partido de la Gente, algo con lo que yo no concuerdo, porque se supone que es un partido de centro, y así yo ingresé al partido y así yo congenié con el partido. Yo creo que el militante del Partido de la Gente se está autoconociendo, autopercibiendo con el devenir de las cosas y con la cotidianeidad de la política, se está dando cuenta que en realidad era más bien de centro derecha, que es más hacia por ejemplo, hacia Renovación Nacional, hacia Evópoli, y bueno, eso no es centro, es centro derecha. Usted, diputado, fue de Renovación Nacional, ¿no? En algún momento. Y también es verdad que fue del Movimiento Social Patriota en su juventud.
juventud no diría yo, porque esto fue hace como 4 o 3 años atrás. Ah, hace poco. Sí, hace poco. ¿Y esos no son partidos de derecha? No, precisamente no. Y eso es bueno aclararlo, Alejandra, por ejemplo, porque por ejemplo nosotros tenemos en el movimiento social patriota, que es un movimiento nacionalista, popular, nosotros tenemos posturas que son a veces de derecha, pero tenemos posturas también que son de izquierda. Yo siempre he sido, y por eso, y también lo fue el movimiento social patriota, partidario de recuperar los recursos naturales, partidario de la renacionalización del cobre. Yo tengo 2 proyectos de ley para renacionalizar el cobre, y he dicho en muchas ocasiones que la derecha le defiende los bolsillos a los ricos y poderosos, negándose, por ejemplo, a impuestos al capital, a los súper ricos. ¿Y usted está de acuerdo con el impuesto a los súper ricos, diputado? Por supuesto, ¿Sí? Supuesto. Mira qué interesante. Sí, claro, por supuesto. Yo estoy de acuerdo, por eso les digo, el movimiento social patriota es un movimiento mal entendido que se caricaturizó como de extrema derecha, porque algunas cosas que son propias de la extrema derecha se visualizaron más. Nosotros criticamos el tema migratorio, criticamos el tema de la delincuencia, y esos son evidentemente temas que son más ligados a la derecha más dura, claro. Pero al mismo tiempo, lo que pasa es que no se visualizaron bien, porque no estaban en la palestra, nosotros, y pasaban medio desapercibidos, nosotros somos, por ejemplo, o ellos en su momento, porque yo ya no tengo relación con ellos, pero ellos en su momento, o sea, actualmente, y yo, aun cuando estoy fuera del movimiento social patriota, desde mi perspectiva, hoy día, seguimos siendo, cada uno por su lado, contrarios al neoliberalismo. Con eso lo puedo resumir. Yo ahora voy a lo particular. Yo soy contrario, lo he dicho muchas veces, a las ideas marxistas, pero también soy contrario al neoliberalismo. Soy contrario a la privatización de los recursos naturales, a la privatización de los servicios sociales, servicios básicos. Soy contrario a la privatización de las carreteras. Desde mi punto de vista, las carreteras deberían ser nacionalizadas y el Estado debería volver a hacerse cargo de las carreteras. El Estado debería volver a tener empresas sanitarias o de generación, distribución y transporte de energía eléctrica, como las tuvo hasta hace 25 años atrás, que la gente se olvida porque tiene memoria de muy corto plazo. El Estado debería robustecer la educación pública de tal manera de que volviéramos a la edad de oro de los liceos con número, cuando los liceos con números construían este país, estoy hablando de los años 40, 50, 60, incluso hasta 70, y que se fueron a las pailas, desgraciadamente, por este desmantelamiento que se hizo durante la dictadura de Pinochet y los años de democracia, para favorecer el negocio de unos cuantos que se llenan los bolsillos. En esto que estamos ahora, en la coyuntura actual sobre las pensiones, diputado, ¿de qué lado está usted? ¿Cree que es necesaria la reforma? Sí, por supuesto. ¿Está a favor de la reforma presentada por el gobierno? O sea, tengo que ver, a favor de reformar, tengo que ver en qué consiste, pero yo soy contrario al modelo de AFPs. Considero que las AFP son un sistema no de previsión social, sino que son una cadena, no una cadena, sino que un sistema, una wincha transportadora de recursos frescos desde los bolsillos de los trabajadores permanentemente al sistema financiero nacional, como las winchas transportadoras, esas winchas sin fin de las cajas de los supermercados, en donde la gente obligatoriamente, sin poder decir no quiero, está obligado mes a mes a un 10% de su sueldo, llevarlo, inyectarlo al sistema financiero, y los únicos que se benefician son los grandes grupos económicos, las generadoras, las distribuidoras las generadoras de electricidad, los bancos, el retail, y desde ese punto de vista,
Yo soy partidario de un sistema mixto en donde el Estado, de libre elección, donde el Estado tenga, por ejemplo, una alternativa de reparto solidario con aporte tripartito, y exista la alternativa de las AFP, pero con una modificación importante al decreto ley 3500. Y lo que yo he planteado muchas veces es que las AFP, si quieren participar en la provisión de un servicio, de un derecho social, tienen que cumplir ciertos mínimos, que son entregar una pensión que sea hasta la muerte del jubilado, no hasta que se le agote el fondo, y además entregar una pensión mínima de dignidad fijada por el Estado, así como hay un sueldo mínimo, una pensión mínima. Y si al trabajador no le alcanza su fondo de cotización porque se le acaba antes, o porque no alcanza eso al mínimo, a pagarse el mínimo, bueno, la AFP lo tiene que seguir pagando de su propio patrimonio, de su propio bolsillo. Y si no le gusta, bueno, sale del sistema. Es que esto es un negocio. Bueno, que si quiere hacer negocio, ponga un hotel, ponga un restaurante, claro, si quiere ponga un motel, y se va a hacer rico, pero no se trate de hacer rico con un derecho social y abusando de la ciudadanía. Hay, por ejemplo, un barniz muy básico de lo que yo plantearía respecto de una reforma previsional. Así que si en esa línea va lo del gobierno, yo lo voy a apoyar. Sí, diputado, entiendo muy bien lo que usted está describiendo como una posición nacionalista que combina elementos de un Estado fuerte contra la delincuencia, un Estado fuerte contra la migración ilegal y al mismo tiempo un Estado fuerte en derechos sociales. Eso claro, como posición personal se entiende, pero lo que no se entiende es cuánta gente del partido de la gente comparte esa visión. Porque acá hay una confusión desde fuera, como de entender realmente los grupos adentro, si la posición es una posición personal suya o hay más gente dentro del partido, militantes o simpatizantes, que apoyan esa posición. Porque le voy a citar para fijar la pregunta. Usted dijo, yo estoy en la bancada del PDG exclusivamente porque se nos ha informado que para poder conformar una bancada distinta tenemos que renunciar al partido. No podemos conformar parte de una bancada distinta siendo militante del PDG. Si se pudiera, en mi caso personal, yo me iría de inmediato a esa bancada. Entonces lo que uno quiere entender es ¿cuánta gente, militantes, apoya esa posición suya si uno quiere una bancada distinta? ¿Cuánta gente de la militancia o cuánta gente de la bancada, de los diputados? Las dos cosas, sí. De las dos cosas. Yo creo que la posición que yo planteo, de lo que usted decía, la comparte el diputado Oyarzo y la diputada Medina, aunque por supuesto habría que consultarles a ellos, pero yo creo que es así. Pues estamos muy digamos, alineados en este tema. Y dentro de la militancia, mis ideas, lo que yo he planteado, este nacionalismo popular, con ideas de derecha y de izquierda, y en el caso de las de izquierda, antineoliberales, existe una vertiente, hay algunos militantes que le ven eso, y por eso justamente entraron al PDG, porque los atrae esa idea de ni izquierda ni derecha, de algo de derecha, algo de izquierda, pero al mismo tiempo en el conjunto final no es ni izquierda ni derecha. Pero, vuelvo nuevamente a lo que les decía hace un rato atrás, creo que el grueso de la militancia, la parte más importante de la militancia, no comparte eso. Tiene más elementos de derecha, pero siguen pegados en el neoliberalismo, en el modelo económico. Algunos de ellos se hacen llamar libertarios, que para mí es otra manera de llamarle al neoliberalismo, y que son muy digamos, similares a las ideas neoliberales. Y en ese aspecto, claro, ahí podemos topar de vez en cuando. Pero
Es normal en todo caso que en los partidos políticos, todos los partidos políticos tienen facciones, corrientes, las tienen y a veces más de una, perdón, más de dos o tres. Entonces, esas conviven dentro del partido lo van enriqueciendo. El problema es cuando una de ellas ahoga a la otra y no le deja libertad de expresarse. Claro, y eso parece lo que está pasando. La quería llevar también, diputado, a otro escenario, porque en el fondo, para mí, yo creo que las artes de la representación son positivas, pero cuando se mezclan con la política tienen un límite. Entonces, le pregunto a usted, porque claro, yo me recuerdo el episodio de el sheriff y la placa que usted ocupó hace un par de meses, pero luego se sumó el señor Chaguán, que llegó a La Moneda con una guitarra. Ayer el señor Kaiser, que saca un plátano. Entonces, a la larga, a lo mejor la insistencia en la misma tecla puede colaborar a el descrédito de la política. No sé si usted tiene una mirada reflexiva a ese respecto, incluyendo su propia acción. Correcto, sí. Yo coincido efectivamente. Lo que pasa a veces, y lo manifesté algunas veces, es que para visualizar el fondo hay que recurrir a la forma. Me refiero a la estrella de sheriff, porque así como yo tengo posturas en materia de derechos sociales que son frente a las cuales la derecha me considera de ultra izquierda, tengo posturas en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana, que la izquierda me considera de ultraderecha. Por ejemplo, yo soy mano dura con la delincuencia. Y eso, que yo puse esta estrella para manifestar eso, era para visualizar el fondo. Desgraciadamente, a veces la forma termina tapando el fondo y no cumple el objetivo de visualizar el fondo. El problema es que, al menos en el caso particular mío, yo a veces recurro en este tipo de cosas a la forma porque el fondo no lo logré visualizar durante un buen tiempo. Yo llevaba ya presentando 5 proyectos de ley referente a materias de seguridad ciudadana, proyectos de ley que tienen un eco en la ciudadanía, y no pasaba nada, no había una visualización en los medios de comunicación respecto a esos proyectos de ley. Entonces dije, voy a hacer esto, que es un gesto, para visualizar el fondo. Desgraciadamente el gesto se terminó tragando el fondo y al final no se habló del proyecto del que yo estaba hablando, presentando. Claro. Oiga, diputado, ya como para ir cerrando, ¿qué es lo que piensa usted del señor Parisi y qué tanta importancia tiene hoy dentro del Partido de la Gente? Yo creo que Franco Parisi es un líder nato, tiene un carisma tremendo. Yo lo he visto desde fuera y también últimamente desde dentro. Eso no tiene nada que ver ni justifica en lo absoluto sus temas personales. Yo quiero ser claro y categórico: si él tiene una deuda de pensión de alimentos, tiene que pagarla, como tienen que pagarla todos los chilenos. Él no tiene ningún tipo de privilegio ni nada. Al margen de eso, una vez que arregle sus temas personales, sus temas familiares, y ojalá que vuelva a Chile, porque es importante que tenga que estar en Chile, no solo para que la gente se dé cuenta que está preocupado. Yo creo que sí está preocupado, sino que además porque le va a ser muy positivo que esté en Chile. Va a tener mucho más cercanía, más llegada. Yo lo dije en muchas ocasiones hace un año atrás: si él hubiera estado en Chile, no me cabe duda alguna que hubiese podido pasar incluso a segunda vuelta. Y habría sido Boric, Parisi y no Kast, Boric, como fue la segunda vuelta. Y ahora, actualmente, yendo a la segunda parte de la pregunta de cuál es la importancia que está teniendo ahora él, con la militancia tiene una importancia fuerte. Lo que sí que no está teniendo o no ha logrado controlar el tema de la bancada, Franco. Se escapó de las manos, sí, se escapó yo creo que se nos escapó a todos de las manos, porque
desgraciadamente no hubo por ningún sector el ánimo de ceder en las pretensiones. Todos hablábamos de poder recomponer las armonías, pero caramba, no se pueden recomponer las armonías presentando sanciones o quitando comisiones de esta manera. Nosotros, por ejemplo, en su momento, la diputada Ahumada, el diputado Yarzo y quien habla, solicitamos la salida de la diputada Navellán. Creo que eso también fue un error. Podemos no compartir con ella en muchos aspectos, pero si nosotros queremos, o al menos yo lo digo, si queremos que esta cosa llegue a un final feliz, tenemos que contribuir tratando de no pedir sanciones. También pedimos los mismos gestos por el otro lado. O sea, cedamos. Si tenemos pretensiones de sanciones, de cortar cabezas, de pasar cuentas, cedamos, busquemos un punto de acuerdo, concentrémonos en las cosas importantes y cedamos en aquellas cosas accesorias que son las que nos diferencian, las que nos están separando y distanciando. ¿Y Giovanna Ahumada en ese aspecto entonces más cercana a Parisi que usted? ¿Por qué? Por la influencia que tiene. Por la influencia, como el poder de andar vetando gente, sacándola. No diría yo, o sea, tiene ese poder como jefa de bancada y lo está usando desde mi punto de vista de una manera autoritaria y arbitraria. Eso no la acerca ni la aleja de la figura de Franco Parisi. Me parece que no guarda una relación. Pero sí, con Franco Parisi, lo que sí efectivamente es que ha habido una conducta en las últimas 3 semanas por parte de la jefatura de bancada que no ha contribuido en nada a solucionar el tema. Lo primero, yo lo dije la semana pasada, lo primero que había que hacer es terminar con las vendetas, por ejemplo, dejar sin efecto tanto las solicitudes de expulsión como las expulsiones ya consumadas. Dejar sin efecto tanto las solicitudes de sanción como las sanciones ya consumadas. Y no ha existido ni lo uno ni lo otro. Y ahora, finalmente, para colmo, coronamos con estas cosas como lo que ocurrió ayer. Entonces, esto no va para ninguna parte. No. Hay muchas intenciones de solucionar todo, pero es como darse la mano, pero con un cuchillo en la mano. Entonces, claro, así no se llega a ninguna parte. Diputado Gaspar Rivas, ayer fue un día difícil, hoy día lo enfrenta muy bien, me parece. Me gusta que podamos conversar, aunque tengamos pensamientos diferentes, creo que siempre es positivo. Muy interesante. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Ahí estaba el diputado Gaspar Rivas, que ayer tuvo un día de aquellos. De furia.